Vamos a presentar al siguiente ponente y la siguiente ponencia. El tema de la ponencia que nos va a compartir el ingeniero José Porras es técnica de sanación tolteca. Él es ingeniero civil por el IPN, también es director general de Ubuntu Coaching y director general de POSA Ingeniería. Es DCH por la Universidad Internacional en Desarrollo Humano y Liderazgo, capacitador empresarial, coach ontológico, hipnoterapeuta y terapeuta MEDA. Y también es guía del, del temazcal ancestral en la línea, digamos, tolteca. Sin más, les dejo con el ingeniero Josefo. Vamos a compartir pantalla agradeciéndole al doctor y a todos los presentes. Vamos a compartir esta información esperando les sea de mucha utilidad. Con todo mi corazón y con todo mi amor. ¿Ya ven la pantalla? No, doctor, así ya, perfecto. Ok, ya. Ya Perfecto. está, ya está. Ya estamos, ¿no? Correcto. Muy bien. Pues reciban un caluroso abrazo desde tierras toltecas acá en el estado de Hidalgo, México. Zona milenaria tolteca, en donde permeó la cultura que permeó en todo la náhuatl, la cultura madre, precisamente, y hoy vamos a compartir esta hermosa conferencia que he preparado para ustedes en este Congreso Internacional y un reconocimiento a los organizadores. Un gran abrazo. Técnica de la sanación tolteca de su servidor José Porras. Esta cultura milenaria somos un puente nada más nosotros, lo que estamos compartiendo el día de hoy, con la finalidad de que el individuo, el ser humano, sane esas tres entidades anímicas que en este caso nos han heredado nuestros sabios toltecas. Estamos enclavados aquí en la zona central de México y toda esta región del Valle del Mezquital en donde habitamos, pues está ya reconocida como toda la zona tolteca y esta cultura ha prevalecido y permanece oculta, pero hoy día con la tecnología se ha abierto a todo el público en general para compartirlo y llevar salud, paz, plenitud, amor, para que tengamos una longevidad más consciente, como bien lo dice el motivo del Congreso. Para poder entender esta visión, vamos a hablar un poco de lo que es la cosmogonía tolteca. Algunos le han llamado cosmovisión y el término que nosotros hemos adoptado como más correcto es la cosmogonía. Las medicinas prehispánicas compartían una visión del mundo acorde con el concepto que tenían del cuerpo. La medicina tolteca no fue la excepción. Desde esta cosmogonía, el universo era concebido como una serie de planos horizontales dispuestos a diferentes alturas de un eje vertical, un eje retorcido que recordaba el malinali, que es una especie de árbol, una gramínea cuyo delgado tallo erecto y retorcido está constituido por dos filamentos torcidos sobre su propio eje y entrecruzados. En la cosmogonía se contaba también por igual con un eje vertical equivalente, la columna vertebral del cuerpo humano. Exactamente a la mitad del universo se ubicaba a la superficie terrestre, en tanto que el diafragma era la parte correspondiente del cuerpo.
Por entre los pueblos toltecas, el Malinali era sustituido por una ceiba, el gran árbol de ramas extendidas horizontalmente. Paralelamente, el cuerpo humano arriba de la tierra se situaban los 9 pisos celestes que correspondían en el cuerpo a los órganos torácicos y la cabeza con su contenido, culminando esta última en el remolino de cabellos de la coronilla, sitio por donde se creía era establecida la relación del ser humano con los planos superiores del universo. La cavidad abdominal representaba los inframundos que se ubicaban debajo de la superficie de la tierra, y el piso pélvico y las plantas de los pies eran considerados el límite inferior de ese cuerpo microcósmico. Aquí tenemos en imagen la representación de lo que he mencionado hasta ahorita. ¿Sí? Podemos ver cómo estaba distribuido en esa cosmogonía lo que es el plano de la tierra, la morada de los vivos, el plano del cielo, la morada de los dioses, y en la parte inferior, la morada de los muertos, el inframundo. Y cómo en esa cosmogonía, pues el sol, la luna, eran el eje central de todo de esta cosmogonía, como lo acabamos de mencionar, y es como la interpretaban nuestros ancestros y lo tenían muy, muy bien estructurado. A la fecha, esta información se sigue manejando, aún no se ha perdido, y es precisamente que es lo que estamos compartiendo, dado que en esta zona pues, se ha seguido manejando a la fecha lo que es la medicina tradicional mexicana, mezclada con lo que es el temazcal, que en esta conferencia es una síntesis de esa información para que pues tengan acceso y tengan forma de cómo emplearla, esta técnica, que es el objetivo. El centro motor de la unidad recibía el nombre de Teotl. Para los toltecas no tenía un sentido personal, ya que ellos consideraban que Dios es un ser abstracto. El término Teotl nunca era empleado como sustantivo, sino como calificativo y significaba poderoso, energético. Por supuesto, tal como ocurrió en otras culturas de la tierra, los toltecas tuvieron algunas creencias de tipo teísta. Ellos reverenciaban a la energía cósmica bajo el nombre personal de Centeotl, Dios único, también conocido como Tlazopili o príncipe del amor. De tal forma que esta cosmogonía tolteca tiene una estructura del cuerpo humano que era una representación sumamente pequeña del universo. El ser humano, el cuerpo, es un microcosmos, pero las semejanzas conceptuales no terminaban ahí. La dinámica del cuerpo era también concebida como un reflejo de los movimientos de los demás cuerpos del universo, en particular de los planetas, así como de las fuerzas cósmicas que le daban vida y les hacían trasladarse en las órbitas que tenían establecidas y salir de ellas, como es el caso de las estrellas fugaces y la aparición, al parecer caprichosa, de los cometas. La imagen de un corazón, el sol dentro del cuerpo, que le da y distribuye vida, que late y se desplaza. Esto último, al menos simbólicamente, permite establecer semejanzas entre su ubicación en el lado izquierdo del cuerpo y el trayecto solar siempre a la izquierda de la línea media del cielo. La presencia del hígado del lado derecho y abajo del diafragma es similar a la manera en que el sol se desplazaría por las entrañas de la tierra para surgir por el oriente y elevarse siempre caminando con una cierta tendencia hacia la izquierda, hacia el sur. Y aquí tenemos la otra representación de esa cosmogonía, tanto a los 4 rumbos, al rumbo del norte, al rumbo del sur, rumbo del oriente y rumbo del poniente. Naturalmente en el plano de la tierra es la Tipac, el plano de los dioses en el cielo y el plano del inframundo. Y ahí es
una vez más, la síntesis de la cosmogonía que ha regido a la fecha a nuestros antepasados y a nosotros que hoy estamos compartiendo esta información. Todo forma un principio cósmico autosuficiente llamado Semanahuac, que es la unidad circundante. Esta palabra se compone de la raíz de Sen, uno integrado, y Anáhuac, entorno opuesto. Equivale con exactitud a nuestro concepto de universo. Y todo esto, tal como está ahí, está reflejado en esto que les voy a compartir para tratar de desmenuzar esta información de la manera más clara posible. Entonces, volviendo al punto de donde estamos nosotros partiendo aquí en Tula, desde Centro Quinam, que es un espacio dedicado precisamente al poder del equilibrio, que es el significado en lengua náhuatl, a diferencia de otros sistemas ideológicos de la Tierra, la filosofía tolteca sostiene que no hay mejor guía para nuestra evolución que la experiencia propia. Eso lo dicen con toda claridad ciertos textos tradicionales llamados Huehuetlatoli, antiguas palabras de sabiduría. Y aquí tenemos la representación de lo que son conocidos como los atlantes de Tula, que representan al guerrero tolteca. Vamos a ir particularizando lo que significa el pectoral y los elementos que están ahí representados. De este modo os convertiréis en toltecas, si adquirís hábito y costumbre de consultarlo todo con vuestro propio corazón. Esto se encuentra escrito en el Olmos Huehuetlatoli. En otra descripción, el tolteca es definido como una persona consciente de su responsabilidad frente al desafío del conocimiento. En la parte posterior, aquí se alcanza a ver lo que le llaman, uno es el disco solar y yo le llamo el huevo luminoso porque está relacionado con nuestras entidades anímicas, el cuerpo humano. Lo vamos a ver más a detalle. Pero como punto referente, todo está muy vinculado precisamente a la salud y al crecimiento personal. Por eso eran grandes guerreros, no solo físicamente, sino en el sentido espiritual. El tolteca es sabio, es una lumbre, una antorcha, una gruesa antorcha que no ahuma. Hace sabios los rostros ajenos, les hace tomar corazón, no pasa por encima de las cosas, se detiene, reflexiona, observa, y ahí es en donde está la clave. Yo los voy a invitar a que se observen para ser conscientes de qué es lo que nos mueve, de qué es lo que nos inquieta. El Toltecayot, que es la toltequidad, está representado por esta imagen, que es el Chacmol. Esta imagen ha recorrido el mundo. Y se dice que este es el acercamiento a la cultura tolteca, porque incluye conocimiento de las ciencias. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Conocer las artes de la toltequidad, la religión de la toltequidad, la filosofía prehispánica, todo lo cual se armoniza en esta cosmogonía que hoy les estoy compartiendo. Entonces, repito, el conocimiento de la ciencia, las artes, la religión y la filosofía prehispánica es parte vital para defender la cosmogonía, ¿sí?, que le llamamos la toltequidad. Esa es la base sólida de esta cosmogonía. Su centro de resonancia en nuestra red energética recibe el nombre de Iwit, pluma, y está ubicado un poco debajo del ombligo. Si ven esta figura, ¿sí?, están las manos, están sosteniendo como una vasija, justo a la altura del ombligo, un poco más abajo. Es en donde está un cuello, que son los equivalentes a los chakras, ¿sí?, que es parte fundamental de la cosmogonía. Hay figuras que están volteando a la izquierda y hay figuras que están volteando a la derecha. Solo representa lo que es la dualidad masculina y femenina. Ahora bien, la idea de la muerte hacía referencia por parte de los europeos a la vida eterna y por parte de los nahuas
a una vida transitoria en la que el individuo disolvía su individualidad. Es ahí un punto de partida. Entonces es natural que ustedes tengan un punto de vista y nosotros tengamos otro punto de vista, pero es que hoy estamos convergiendo en este congreso, que es algo maravilloso, ¿verdad? Y entonces esta cosmogonía se sigue manifestando en toda la información, en los códices que existen y han existido, incluso en lo que aún no fue plasmado, porque está en la cultura de boca en boca, que menciona que hacia los 4 rumbos está Tula. Hay una Tula en el oriente y otra en el inframundo. Hay una donde se pone el sol y otra en el trono de Dios, los anales de los 4. Ahí está, en estos códices está grabado esta imagen. Y una vez se puede ver al centro, norte, sur, oriente, poniente, a los rumbos de la toltequidad. Ahora bien, el máximo representante en esta cosmogonía fue Quetzalcóatl, Topiltzin Quetzalcóatl, que tendría a la orden del 30 a 34 años y fue el mejor gobernante que tuvo Tula. Y lo veneraban tanto porque precisamente alcanzó ese grado de, vamos a llamarle, de despertar, ¿sí? Y en la metáfora de la serpiente emplumada, mente, cuerpo, espíritu fusionado, no caigas a la tierra, se decían los grandes toltecas, a la inmundicia, y entonces ellos cultivaban toda esa parte física, mental y espiritual y emocional. Entonces esa era parte de su compromiso de todos los días, por eso eran los grandes guerreros. Entonces, Quetzalcóatl es la conciencia cósmica encarnada cíclicamente en nuestro mundo para llevar a cabo una misión civilizadora entre los seres humanos. Y ahí está lo grandioso, está lo hermoso de esta cosmogonía y que hoy estamos igual compartiendo para con ustedes. Esto está representado en unos frisos acá por Morelos. Ahí está la serpiente emplumada y al centro esta figura que es el Kinam, el observador, como yo les decía. Ahí estaban representados el observador, el testigo, para que crear la conciencia, para crear el autoconocimiento, para crear despertar la iluminación, como le quiera llamar, del individuo, de la humanidad. En esa metáfora está plasmada ya esa cosmogonía, que es algo maravilloso. Entonces, Quetzalcóatl, en resumen, este símbolo sagrado representa la trascendencia de las limitaciones materiales comparadas con una serpiente y la liberación del espíritu, el Quetzal. Ahí está la cosmogonía manifestada y representada en esta hermosa metáfora. Tomado desde ese friso, esta imagen que estaba ahí en el centro arropada por las serpientes, que es el observador. Y el Kinap, les repito, en lengua náhuatl significa el poder del equilibrio. ¿Qué es lo que ha buscado el ser humano a lo largo del tiempo? La unidad, el equilibrio, la plenitud. Y entonces en nuestra cultura no es tan diferente a las culturas de la India, de Europa. Entonces coincidimos en esa cosmogonía. Kina es la fuerza vital y la virtud, el equilibrio del individuo consigo mismo y con el medio que le rodea. Y aquí es en donde entramos ya en problemas entonces, debido a la información, al conocimiento, a la ignorancia, a todo lo que hoy como sistema social pues nos estamos enfrentando, tanto en Europa como acá en México, ¿no? Y ese es el reto a vencer. El poder del equilibrio. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Lo hemos perdido y entonces precisamente se genera ¿qué? La enfermedad. Y la enfermedad, vista desde la medicina tradicional mexicana, no es otra cosa que la pérdida de la firmeza. Vamos en el mundo inseguros, con miedo, con ambición, quizás con soberbia, y entonces no damos pasos firmes, nos desequilibramos, perdemos el equilibrio, no hay equilibrio ni físico, ni mental, ni emocional, y entonces, ¿qué es lo que sucede? El individuo se enferma. Y entonces es ahí donde entramos otra vez en acción. La técnica de sanación tolteca, en la representación, como les he venido compartiendo,
lo que busca en un resumen práctico es restaurar el equilibrio del individuo. Primero, mente, cuerpo, espíritu, para que se pueda integrar al sistema social al que pertenece, porque ha perdido la firmeza, no sabe cuál es su lugar, cuál es su posición. Y es en donde utilizamos entonces estas técnicas ancestrales con lo que nos han heredado nuestros ancestros para restaurar. ¿Cómo? Bueno, partiendo de este mismo ejemplo, nosotros hemos adoptado, porque no lo inventamos nosotros, ya estaba, esto ya existe, simplemente estamos retomando esto. El KINAP, si lo pueden ver aquí representado, pues es la máxima representación de la vida entre lo blanco, lo negro, el yin, el yang, como le quieran llamar, el equilibrio total de la sociedad, del mundo, del ser humano. Entonces, retomando esto, decimos, los conceptos relativos de centro, equilibrio y fluidez quedaron sintetizados en uno de los símbolos más hermosos de la toltequidad que hemos adoptado como emblema del Quina, el llamado Yin Yang prehispánico, cuyos nombres originales son Nahuipapalotl, 4 mariposas, y Atocatl, araña del agua. Y ahí está representada. Y lo van a encontrar en muchos códices. En muchos lugares está representada. Esta es la bandera de la náhuatl y emblema del Quina tomado del códice Magliabechi. Está ahí en el código Magliabechi. Entonces, como toda información, tiene bases sólidas, tiene argumentos. Y estos serían los 4 principios del Quina. Uno de ellos, en lengua náhuatl, Xochuqui, libertad. Y ahí es en donde empezamos con el gran problema. El ser humano tiene miedo a ser libre. Realmente, pregúntense, ¿somos libres verdaderamente o estamos inducidos por el sistema? Y es en donde yo les invito, revisen y obsérvense y sean conscientes de qué es lo que defiendes. Como dijo el doctor Wayne Dyer, lo que defiendo al amanecer de mi vida, en el ocaso no lo sostengo. Hinamictia, el equilibrio. Nanamiki, entender que nuestra vida va a terminar, la finitud de nuestra vida. Hoy día el promedio de una persona son 75 años de vida. Imagínense nada más. Si llegas al 90, 100, pues es una maravilla, por muchas cuestiones, por hábitos, malas prácticas. Y también tenemos el yeyecoltía, valorar el consejo de nuestros sabios, de nuestros ancianos. Hoy día toda la información dice que la encuentran en la inteligencia artificial y todos mis respetos, pero hay mucho de no positivo en esas cuestiones, pero cada quien, ¿verdad? Estos principios se llaman Yaoyotl, el camino del guerrero. Poder manejar estos 4 principios, bueno, es una base fundamental para compartir esta información, para compartir la cosmogonía, ¿sí? Y tener los elementos para trabajar el toque de sanación tolteca. Que no solo es nada más decir, conozco la información. Sí, no solo es que la conozcas, hay que manejarla, hay que compartirla, hay que estar en equilibrio también. Entonces, ¿qué entidades anímicas se desorganizan o se desequilibran en el individuo? Y esta información también está ya representada en los códices. Una de ellas, aquí están en la imagen, como son representadas, Tonali, que es en la parte de la coronilla, de la cabeza del ser humano, Teyolía, que es la energía del corazón, y el Ijiyotl, que está representado en el hígado. Fíjense nada más. Tonali, Teyolía e Ijiyotl. 3 entidades anímicas que cuando se desequilibra una, se desequilibran todas. Aquí está la razón de lo que se trabaja en la técnica de sanación tolteca. Los nahuas concibieron que tanto los hombres como los dioses compartían la misma esencia divina, pero la dura sustancia que materializaba a las personas las hacía mortales. Las 3 entidades que animaban el cuerpo eran el Tonali,
relacionado con las calorías y la fuerza. El Ijiyot ligado a las pasiones, el aliento vital, y la teolía que se encontraba por todo el cuerpo, que es la energía del corazón. He ahí estas tres entidades valiosísimas. La marcada diferencia entre lo concebido como vivo y existente separó las prácticas de cada cultura. Entonces, vamos por partes. El tonali, que es luz y día, calor del sol, proviene de la raíz tona igual a calor. Está en la cabeza, en la parte del pelo y la zona frontal del propio cráneo o en las coyunturas que proporciona vigor y energía para el crecimiento y desarrollo que puede abandonar el cuerpo. Se contrapone con la fuerza de la teolía, del corazón. Entonces, imagínese usted que usted tiene de 50 a 60 mil pensamientos, dicen los científicos, y los tiene negativos. Entonces, ¿qué emociones está usted chocando en su corazón? Se contrapone una con la otra y entonces empieza el colapso, ya sea en la cabeza o un infarto. Simplemente porque está desequilibrado una situación con la otra. 2, en el corazón está el teyuliá, lo que le da vida a la gente. Es lo que se considera un alma en el sentido de una fuerza animadora del cuerpo que se enfría cuando la persona muere. Imparte vitalidad, conocimiento y habilidad vocacional a su poseedor. Lo consideraban el centro del pensamiento y la personalidad, la voluntad, la memoria, la emoción y la actividad mental. Y estamos hablando del corazón. Vean qué poderoso órgano tenemos ahí. Y en el no menos importante, hígado, el ijiyot, el aliento, la respiración. Se dice que usted puede dejar de comer un tiempo, puede dejar de tomar agua, pero si deja de respirar 5 minutos, se muere. Y ahí la importancia del hígado, el aliento vital, que se escapa convertida en gas luminoso cuando muere la persona, con propiedades de influir sobre otros seres, en particular de atraerlos. Le dan el nombre de Nahual. Las emanaciones invisibles producían una cantidad de enfermedades repugnantes. Se le atribuían funciones inherentes a la vitalidad y al equilibrio emocional. Es el que daba vigor, pasiones, sentimientos, deseo, envidia, ira. Una persona virtuosa tenía el hígado limpio, mientras que una persona inmoral tenía su hígado sucio. Ahora vámonos a un resumen rápido para que les quede muy clara esta pequeña información. Si decimos que la enfermedad desde la medicina tradicional mexicana es la pérdida de firmeza, entonces la enfermedad se manifiesta en las personas cuando hay un desequilibrio de las entidades anímicas. Entonces, la enfermedad es igual a la pérdida de la firmeza de una de estas entidades anímicas, el tonali, el teyoliá, el ijiyot. Llámese la mente, el pensamiento, el corazón y el hígado. Estos tres elementos son parte fundamental de cuando nos enfermamos. ¿Sí? Ahora, en la parte superior, como lo hemos manejado desde el ejemplo de la cosmogonía, la parte superior, el cielo alto se refiere. ¿Sí? Nuestra mente, cuando está en equilibrio, está en la cosmogonía, está espiritualmente conectado para que esté en equilibrio. Y en la zona de la tierra, la zona de los vivos, que es el Tlactipac, la tierra, bueno, pues entonces vas a estar fluyendo en plenitud, porque tu cuerpo físico, nuestro cuerpo físico está en equilibrio y en armonía con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y entonces el aliento vital, el ijiyot, que es lo que nos conecta al inframundo, es decir, bases sólidas en la tierra y más allá abajo, esas raíces estarán en equilibrio. El inframundo sobre la tierra y el cielo alto es parte vital para que usted tenga salud en nuestra cosmogonía. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando alguien llega y tiene algún detalle emocional, físico o espiritual?
pues nosotros trabajamos y revisamos las 3 entidades anímicas. ¿Qué está pasando en tu mente? ¿Cómo está tu energía del corazón? ¿Y cómo está tu aliento vital? Y es imposible que no suceda, porque todo es vibración, todo es energía. Y entonces ahí empezamos y percibimos qué es lo que está sucediendo y entonces trabajamos en consecuencia. Ahora entonces, si lo que buscamos y transmitir es la técnica de sanación tolteca, el toque de sanación tolteca o la técnica se refiere a una práctica ancestral de los toltecas que combina el uso de la energía curativa con técnicas manuales para restaurar el equilibrio físico, emocional y espiritual de las personas. A continuación, se describe en qué consiste esa técnica y cómo se realiza. Aclaro, no basta el conocimiento, no basta el tener información, porque cuando usted toque otra alma, sea otra alma humana usted. Aquí no debe existir el desequilibrio, la soberbia y la arrogancia para poder realizar este tipo de trabajos. Naturalmente. Sanación tolteca, principios fundamentales. La energía vital. Los toltecas creían en una energía vital que fluye a través de todas las cosas vivas. Este flujo de energía es esencial para la salud y el bienestar. Cuando hay bloqueos o desequilibrios en esta energía, pueden y surgen las enfermedades. Conexión con lo divino. La sanación no solo trata el cuerpo físico, sino que también busca alinear el espíritu con las fuerzas divinas y naturales. He ahí lo que les compartía. Es un trabajo integral, nótese, integral. No puedes verlo como un hecho aislado. 2. La técnica del toque. La imposición de manos. El sanador coloca sus manos ligeramente sobre el cuerpo del paciente o a poca distancia, canalizando energía curativa hacia áreas específicas que necesitan equilibrio. Puntos energéticos. Al igual que en otras tradiciones, los toltecas identificaban puntos energéticos en el cuerpo que son similares a los chakras, acá se llaman cuecuellos. El toque de sanación se enfoca en estos puntos para liberar bloqueos y restaurar el flujo de energía. Hay personas que llegan como idas. Se dice es la pérdida del alma, un evento traumático. Vieron a alguien que murió. Y es bien curioso cómo suceden ese tipo de cuestiones, amigos. Proceso de sanación. Preparación del sanador. El sanador debe estar en un estado de equilibrio y conexión con las energías divinas. Esto a menudo se logra a través de la meditación, el uso de inciensos como el copal y la realización de rituales preparatorios. Como evaluación del paciente. El sanador evalúa el estado energético del paciente, identificando áreas de desequilibrio o bloqueo. 2. Aplicación del toque. Utilizando una combinación de imposición de manos, masajes ligeros y presión en puntos específicos, el sanador trabaja para liberar bloqueos energéticos y restaurar el equilibrio. Uso de elementos naturales. A menudo se utilizan aceites esenciales, hierbas medicinales y piedras energéticas para potenciar el proceso de sanación. Les comparto de manera muy rápida. Yo no soy doctor de medicina, como varios de ustedes. Sin embargo, en este trabajo que hemos venido desarrollando a través de más de 15 años, nos ha estado llegando gentes que vienen con una enfermedad, cáncer de tiroides, con los intestinos, 3 operaciones en los intestinos, y cosas así. Yo les digo, sigan las recomendaciones de su médico. Pero ¿qué resulta? Que vienen, trabajan, se restablece el equilibrio y me han venido a visitar posteriormente, pero más sanos que yo mismo. Es increíble todo esto y se los comparto con todo mi corazón. Entonces, esto está comprobado. Aunado a que esta técnica, obviamente, se complementa también con el trabajo de la medicina tradicional y, naturalmente, el temazcal, la casa de sudor. 4. Rituales complementarios. Dependiendo del tipo de trabajo que requiere la persona, se pueden utilizar cantos y oraciones durante la sesión
se pueden recitar cantos sagrados y oraciones para invocar la ayuda de los espíritus y deidades toltecas. Esto se relaciona mucho más con cuando estamos en el temazcal, hacemos cantos, tocamos ahí el tambora, lo que tengamos, ¿no? Para armonizar, para que suceda la transmutación de los elementos. Visualización y meditación. El paciente puede ser guiado a través de visualizaciones y meditaciones para facilitar la sanación interna y la conexión espiritual. Hemos tenido casos de personas que tienen atravesando un trauma, han llegado acá con 5 o 6 años arrastrando su trauma, y en una meditación de 1 hora, hora y cuarto, han resuelto su tema. Y nos lo dicen así. Resolví mi situación y declaro esta situación para mi vida. Genial. Váyase a vivir a ese nivel. Y estamos hablando de personas que nos han llegado desde 13 años hasta 75 años. Pero, digo, nosotros solo somos un puente, aclaro, solo somos un puente de toda esta información. Entonces, ¿qué es lo que se pone en equilibrio? Pues la dualidad divina del ser. Cuando pierde el equilibrio, pues está en guerra, ¿verdad? Está en pleito interno, con él mismo, con la sociedad, con Dios, cualquiera que sea su concepto. Y entonces, pues ya se le complica cada vez más la cuestión de salud. A pesar de proclamar la unidad esencial de todas las cosas, la enseñanza tolteca afirma que el lado manifiesto del universo es dual, porque está formado por la acción combinada de dos polaridades. Dicha polarización recibe en náhuatl el nombre de Ometeotl, la divina dualidad. Ahí tenemos la divina dualidad. En los códices y esculturas es frecuente encontrar que ambas fuerzas son presentadas como dos serpientes de cascabel que se entrelazan, representando las serpientes a los rayos o energías creadoras y sus crótalos a los ciclos del tiempo. Esta imagen está en lo que le llaman el disco solar o el calendario azteca. Es la representación máxima arquitectónica y de vida. ¿Sí? Es el origen de la vida en la cosmogonía tolteca o mexica, propiamente ya. ¿Sí? Ahí están representados los 4 rumbos y el origen de la vida. Esa es la maravilla que tiene en este disco solar. Naolín, movimiento 4, así le llaman, que es el surgimiento de la vida. Surgieron los animales, surgió la naturaleza, surgieron los volcanes y surgió la vida, el movimiento, que creó toda la cosmogonía ancestral en lo que hemos estado compartiendo. ¿Cómo se transforma en una fuerza dinámica al servicio de la creación del mundo físico la vida y la conciencia? Bueno, para dar este salto de orden, fue preciso que Ometeotl se proyectara hacia afuera, rompiendo su propia estabilidad mediante un gesto transgresivo y convirtiéndose en un metafórico chorro de sangre que fecundó la naturaleza. Ese movimiento de vida recibió el nombre de Naolín o Nahui-Olin, 4 movimiento. Noten esto. Cuando alguien está enfermo, está atravesando una catarsis, porque se los puedo decir, nadie se quiere morir. Y entonces, al llegar a esos puntos, son necesarios para que el individuo tenga este efecto, de adentro hacia afuera salga, y entonces se resuelve su enfermedad, y entonces surge el ser consciente que verdaderamente estaba ahí esperando. Es el origen de la vida. Y hay gentes o personas que nunca lo van a poder hacer porque están en resistencia total. Y ahí la maravilla de lo que es precisamente la sanación tolteca. Por eso les decía, ese observador es el que debe estar atento a quién creo que soy. Estoy defendiendo algo que no soy. Y entonces, ¿quién soy verdaderamente? Pues eres paz, eres plenitud, eres amor. Y esto está representado, esta Olin movimiento es como surgió la vida en esta cosmogonía, a lo que le llamamos los 5 Tezcatlipocas. Y ahí tenemos, al norte, Tezcatlipoca, norte, el negro, el enemigo interno, la muerte. Xipetotec, rojo, desprendimiento de la materia, la renovación. Tlaloc, el sur, el verde, la vida. Quetzalcóatl, el oeste, el blanco, la sabiduría, el espíritu. O sea, nace el sol, oscurece. Cada día volvemos a nacer. Cada día tenemos la oportunidad de 24 horas de ser unos seres humanos extraordinarios.
Y está representado ahí tan sencillo como eso. Son energías, son vibraciones. Esto está en el Códice Borgia. Creían los mexicanos que había 13 cielos. En el quinto moraban 5 dioses, cada uno de diverso color y por esta causa llamados los Tonaleque, teogonía e historia de los mexicanos. Ahí está representado. ¿Sí? Vivíamos en armonía con los 4 rumbos, con el norte, con el sur, con el oriente y el poniente, el cielo de los dioses, la tierra de nosotros, el practicar los seres vivos y el inframundo cuando pasamos a mejor vida. Entonces, para todo trabajo que se hace con la técnica de sanación tolteca, equilibrar las 3 entidades anímicas, el tonali, el teyolea y el ijiyot, se trabaja con una purificación en donde se utiliza la técnica de copal, hierbas, tecitos, cositas naturales que no tienen efectos colaterales. Cuando nos llegan gentes que están en unos tratamientos, como les decía, con cáncer y esas cuestiones, nosotros es por regla decirles que sigan tomando sus medicamentos. Nosotros trabajamos las cuestiones físicas, mentales y emocionales, sí, y por qué no, espirituales, y el individuo encuentra el equilibrio. Está comprobadísimo. Naturalmente el trabajo lo hacen ellos, nosotros somos un puente. Esa es nuestra función como sanadores. Aquí en este caso, bueno, ahí tenemos unos espacios acá en Centro Kingdom, donde tenemos también nuestro temazcal, tenemos los espacios para meditación, los cursos y talleres, todo lo que compartimos. La purificación incluye el conocimiento y manipulación de nuestros centros vitales. Ya se los acabo de compartir. El trabajo con los vehículos de la conciencia, y otra vez volvemos a entrar al tema de conciencia. Mente, memoria, pensamiento, emoción, sentimiento, y hablamos de conciencia y no sabemos ni dónde está la conciencia. El control del aliento, un acercamiento práctico a las teorías higiénico-terapéuticas toltecas, todo lo cual está orientado a conseguir la compactación de nuestra luminosidad. Estamos dispersos. Su centro de resonancia es topil y bastón de mando colocado en la garganta. ¿Cuántas cosas nos callamos? ¿Cuántas cosas nos tragamos y nos hace daño por no saber decir no, no quiero, no estoy de acuerdo, no me interesa? Y decimos que sí. Y aquí tenemos, miren, no menos importantes, para no distraernos, pero existen 7 centros vitales en todo ser humano, lo que manejan en otras culturas como los chakras. Nosotros le llamamos cuecuellos a estos centros vitales. Y están representados en los códices de esta manera: escorpión, plumón, bandera, bastón de mando, piedra preciosa, pedernal y el tonal y nahual, ¿sí? Que son las energías. Y en náhuatl significa cholot, escorpión, yutil, plumón, pamitl, bandera, xochitl, flor, que es el corazón, bastón de mando, topili, la garganta, piedra preciosa entre los ojos, el tercer ojo, chalchihuitl, y el pedernal, tecpat, y masatl y toxtli, que es el tonal y el nahuatl, que es la energía que conecta con los seres superiores. Entonces, es importante conocerlos, claro, para poder acompañar al individuo a restaurar su equilibrio. Porque lamentablemente él no lo sabe lo que está pasando. Solo está conflictuado, mente, pensamiento, emociones, y entonces está desequilibrado. Ahora, aquí está. ¿Cómo aterrizamos todo esto? Aquí tienen el remedio y el trapo, mis amigos. Sí, seguimos vigente con los 7 centros o vórtices de energía, cuecuellos, chakras, como le quiera llamar. Una vez desbloqueados y alineados los centros de energía, procedemos a recuperar el Kinam mediante un vórtice de energía que integra a los 7 centros vitales, girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Iniciamos con flor, que es el corazón. Continuamos con bandera, ¿sí? Que es la parte del ombligo, las emociones. Subimos a bastón de mando a la garganta, bajamos a plumón, subimos a piedra preciosa, que es el tercer ojo, descendemos a escorpión y terminamos en la parte superior con pedernal. Mantenemos la energía del vórtice alternándola en tonal y nahuatl. Y ahí estamos jugando con
nuestra energía, un vórtice de energía, todo tu ser, todo tu cuerpo, generando un vórtice de energía en equilibrio, en firmeza total en la tierra de los vivos, alineado con el inframundo, pero sobre todo en plenitud con todo lo que es. Ahí está. Y es un vórtice de energía. Cuando lo puedes identificar y observar, te va a ser más fácil restaurar el equilibrio. Entonces, somos energía, solo que estamos dispersos. Debido a que nos enfermamos, a que estamos en desequilibrio en alguna de nuestras 3 entidades anímicas, y recordemos que tenemos estos 7 vórtices fundamentales para trabajar nuestra energía y restaurarla. Es algo hermoso, algo maravilloso. Paralelamente a todo esto, que ya sigue vigente no solo en México, en parte de otras partes del mundo, el KINAP también tiene sus posturas toltecas de poder, ¿sí? Ya hay mucha información y hay otras entidades que ya están manejando esto en la Ciudad de México. No digo, nosotros estamos en el estado de Hidalgo, muy cerca de México, pero igual, esto parte de lo mismo. El KINAM, que es el poder del equilibrio, y las posturas de poder, como decimos, al norte, al sur, al oriente y poniente, sentados, de pie, sentados, al centro, posturas más complicadas, para alcanzar ¿qué? La meditación, para alcanzar la conexión y el equilibrio de nuestro cuerpo físico, mental y emocional. Y esto lo pueden aprender. Pues mis amigos, esto ha sido todo. ¿Alguna pregunta que les pueda yo responder? Con todo gusto, con toda confianza. Ha sido un honor Muy para bien, mí compartirles. muy bien, ingeniero, un placer, muy bella la explicación. A ver, aquí hay bastantes preguntas, voy a sintetizar por tiempo un par de ellas. Nos dicen, primera pregunta, si nos puede hablar del linaje tolteca y hablar de los ancianos que le dieron el pase para el temazcal. Ya. Les comparto, actualmente en México el gobierno mismo ya está regulando estas actividades con el fin de dignificar, vamos a llamarle, el servicio del temazcal. Entonces, su servidor ha sido, hice mis exámenes, hice todo, pero naturalmente esto ya viene de familia, esto ya viene vamos a llamarle, de linaje. Mi abuela curaban, mi madre curaba, ¿sí? Entonces, bueno, puedo decir que es algo que también se hereda, pero también no podemos permanecer ajenos a la reglamentación, ¿sí? Entonces, puedo decir que estoy certificado. Hoy lo maneja la SEP Conocer acá en México, certificado en lo que es el temazcal, pero la información de 14, 15 años que se ha ido acumulando, pues no viene en ningún lado. Esa va surgiendo, nace en cada uno de los individuos. Y entonces, yo digo, todos tenemos ciertas capacidades, ¿verdad? Pero hay que estar disponibles para ello. Entonces, yo le puedo decir que ese es mi linaje. Ahora, les voy a compartir aquí, no sé, a quien haya preguntado, cuando un individuo se dice va a despertar, en ocasiones hay que enfrentar procesos similares a la muerte. Y yo le puedo compartir. Y como usted lo sabe, doctor, yo ya fui a ese paso. Y se manifestaron ante mí esos maestros y me dieron ciertas instrucciones. Y es un propósito de mi vida estar compartiendo, no solo con ustedes, con quien llegue y toque esta puerta, este servicio. Entonces, es como suceden quizás las compartires, los linajes. Es mi experiencia, ¿eh? Porque de ahí en fuera, si nos vamos a que el abuelo tal, la Pachamama, y que si la nueva era, hay unas vertientes muy raras en todo esto. Yo solo digo, estoy compartiendo lo que es mi linaje. Yo nací aquí y aquí estoy compartiendo y defendiendo con todo mi corazón esta cultura tolteca, pero compartida, porque tiene un razonamiento, yo creo que está científico. Entonces, eso es lo más hermoso. Muy Es bien. cuanto.